Antes de iniciar, quiero invitarlos a nuestra fanpage de Facebook, donde encontrarás todo nuestro contenido de horror. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comencemos. La Nochebuena del año pasado quedará grabada en mi memoria para siempre, como una experiencia que desafió toda lógica y racionalidad. Mientras mi familia y yo nos reuníamos en la sala de estar, rodeados de luces centellantes y envoltorios de regalos, nunca podríamos haber anticipado lo que estaba a punto de ocurrir. El ambiente estaba cargado de emoción, y el suave tintineo de campanas navideñas llenaban el aire. Abrimos nuestros regalos con alegrías y risas, compartiendo momentos especiales en familia. Pero entonces, justo cuando pensamos que estábamos viviendo una noche de Navidad perfecta, comenzamos a escuchar un ruido extraño que venía del tejado. Al principio pensamos que era solo el viento que jugaba en las tejas, con sonidos naturales en una noche fría de invierno. Pero a medida que pasaban los minutos, el ruido se volvía más insistente y perturbador. Era como si algo estuviera golpeando el tejado con fuerza, intentando llamar nuestra atención. Mis padres intercambiaron miradas preocupantes, y mi hermana menor se aferró a mi brazo con una expresión de temor en su rostro. Tratamos de explicar el ruido como el resultado del viento o de algún animal en el tejado, pero las risas inquietantes que empezaron a acompañarlo nos hicieron temer lo peor. Las risas eran extrañas y discordantes, como un eco distorsionado que parecía resonar en nuestra mente. No eran risas alegres y festivas, sino risas que llenaban la habitación de un aura inquietante. Eran risas que parecían surgir de la oscuridad y acercarse cada vez más. Con cada carcajada sentíamos que algo se acercaba, algo que no pertenecía a este mundo. Nos miramos unos a otros, buscando respuestas en los ojos de nuestros seres queridos. Pero ninguno de nosotros podía entender lo que estaba sucediendo. La tensión en el ambiente era palpable, y la atmósfera navideña se había transformado en una pesadilla. Entonces, como si alguien o algo hubiera estado esperando el momento adecuado, las risas inquietantes se hicieron ensordecedoras. Se aproximaban desde el techo, como si la fuente de esos sonidos estuviera justo encima de nosotros. Las lágrimas llenaron los ojos de mi hermana y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de abrazarla fuertemente para consolarla. Fue entonces cuando mi padre, en un acto de valentía que nunca olvidaré, decidió investigar el origen de ese fenómeno. Le dije que lo acompañaba y dejamos a mi hermana menor y a mi padre con el perro de la familia, que hasta ese entonces se había quedado escondido bajo de la mesa, aterrado y gimiendo. Mi padre tomó una linterna y se dirigió hacia la puerta que conducía al ático. Su rostro reflejaba determinación, pero también un profundo miedo que no podía ocultar. Cuando abrió la puerta del ático, la luz de la linterna reveló una escena que todavía me persigue en mis pesadillas. En el rincón oscuro polvoriento del ático, una figura se mecía de un lado a otro en un rincón, balanceándose sobre sí misma mientras emitía risas distorsionadas y siniestras. La figura era oscura y borrosa, como si estuviera hecha de sombras. No tenía rasgos reconocibles ni una forma definida, pero su risa llenaba el espacio de una manera aterradora. Mi padre retrocedió
incapaz de comprender lo que estaba viendo. La figura continuó riendo y mientras lo hacía, pareció extenderse y acercarse a mi padre a través del ático, como si estuviera saliendo de las sombras. Fue entonces cuando mi padre retrocedió y cerró la puerta de un golpe, bloqueando lo que sea que estuviera en el ático. Enseguida sellamos la puerta, sin importarnos las cosas guardadas de allá arriba. Las horas que siguieron, la presencia siniestra que había invadido nuestra casa se volvió aún más inquietante. Cuando vimos la figura oscura moviéndose rápidamente por el tejado, sentimos que estábamos atrapados en una pesadilla sin fin. Las luces navideñas seguían centellando en el exterior, pero la alegría festiva había sido reemplazada por una tensión palpable. Mi familia y yo nos habíamos refugiado en la sala de estar, mirando por la ventana mientras la figura oscura se desplazaba por el tejado a una velocidad sobrenatural. El perro se la pasaba gimiendo. Era una visión extraña, ya que se trataba de un mastín que normalmente le ladraba a todo lo que pasara frente a la casa. Aterrorizados, llamamos a la policía en busca de ayuda. Contamos todo lo que habíamos presenciado, las risas inquietantes, la figura en el ático y ahora esta aparición en el tejado. La voz del operador sonaba escéptica, pero prometieron enviar una patrulla de inmediato. Mientras esperábamos la llegada de la policía, la figura oscura se movía de un lado a otro en el tejado, como si estuviera buscando algo o a alguien. Su velocidad y agilidad eran desconcertantes y parecía moverse sin esfuerzo a pesar de la pendiente del techo. Cuando finalmente llegaron los agentes de policía, salimos corriendo para recibirlos, esperando que pusieran fin a esta pesadilla. Les explicamos lo que había pasado y lo que habíamos visto y escuchado, pero cuando inspeccionaron el tejado y el ático, no encontraron rastro alguno de la figura oscura. Nos aseguraron que no había señales de entrada forzada en la casa y ninguna evidencia de que alguien hubiera estado en el tejado. No había huellas ni rastros de ningún tipo. Los agentes parecían confundidos y escépticos, como si estuvieran tratando de encontrar una explicación lógica para lo que habíamos presenciado. Después de una larga charla con la policía, nos dejaron con una advertencia para mantenernos seguros y vigilantes. Nos dijeron que si experimentábamos más incidentes, debíamos llamar de inmediato, pero no nos proporcionaron ninguna respuesta satisfactoria ni solución a nuestros problemas. A medida que se alejaban los autos de la policía, volvimos a la sala de estar, sintiéndonos impotentes y vulnerables. La figura que había aparecido en nuestra vida navideña había demostrado ser escurridiza y misteriosa, escapando de cualquier intento de captura o explicación. En los días y semanas siguientes, la tensión en nuestra casa no hizo más que aumentar. Las luces navideñas se apagaron, los regalos quedaron sin abrir y la celebración festiva se desvaneció por completo. Nos sentíamos atrapados en una pesadilla interminable, acechados por una presencia aterradora que parecía estar en todas partes y en ninguna parte a la vez. Las risas inquietantes continuaron, llenando las noches de una pesadilla escalofriante. A veces parecían provenir del ático, otras veces parecían surgir de las sombras de la casa. Ya no podíamos diferenciar entre lo que era real y lo que era producto de nuestra paranoia. Las luces eran las peores. La figura oscura parecía estar más activa después del anochecer, moviéndose por la casa con una inquietante determinación. Sus risas nos perseguían en nuestros sueños,
atormentándonos en un estado perpetuo de pesadilla. Nuestra salud mental se deterioraba rápidamente. Mis padres se volvieron cada vez más ansiosos y mi hermana menor se aisló en su habitación, incapaz de soportar la presión constante. Yo mismo me sentía atrapado en una pesadilla sin fin, luchando por encontrar una explicación o una solución. Finalmente llegó un punto en el que no pudimos soportarlo más. Tomamos la difícil decisión de abandonar nuestra casa en busca de refugio y ayuda. Dejamos atrás la casa que había sido nuestro hogar durante años y todo lo que alguna vez conocíamos. Fuimos a vivir con mis abuelos y con eso el asunto pareció solucionarse. Vendimos la casa y nos olvidamos del tema por completo. Nunca encontramos una explicación lógica para lo que había sucedido en nuestras vidas. Lo único que sabíamos con certeza era que nuestra vida había cambiado para siempre y que en esa Navidad pasada habíamos experimentado el horror en su forma más aterradora y desconcertante. La víspera de Navidad siempre había sido una fecha especial para mi familia y para mí. A lo largo de los años, habíamos desarrollado una tradición que nunca faltaba: una sesión de fotos frente al árbol, lleno de dulces y adornos bonitos. Era un momento de alegría y unión familiar, un recordatorio de los momentos felices que compartíamos juntos. Esa noche, como siempre, estábamos emocionados por la perspectiva de tomar nuestras fotos navideñas. Y el ambiente en la casa estaba cargado de magia de la temporada. Mi madre había preparado una cena deliciosa y todos nos vestimos con nuestras mejores ropas para la ocasión. Mientras nos reuníamos junto al árbol, mi padre preparó la cámara. Era una antigua reliquia, pero aún funcionaba perfectamente y capturaba momentos memorables de nuestras vidas. Mi abuelo había sido fotógrafo, así que nos dábamos el lujo de usar una de esas reliquias para tomar nuestros mejores momentos. Posamos frente al árbol, sonriendo y riendo mientras mi padre tomaba las fotos. Sin embargo, algo se sentía diferente esa noche. Había un aire inquietante en la habitación, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando su momento. Atribuí eso a los nervios por las festividades y continuamos con la sesión de fotos, tratando de ignorar la extraña sensación. Era una de esas cámaras instantáneas. Las primeras fotos salieron bien. Había muchas risas genuinas y expresiones alegres en nuestros rostros mientras posábamos junto al árbol. Pero a medida que avanzábamos, las cosas comenzaron a tomar un giro siniestro. En una de las fotos notamos algo extraño detrás de nosotros en el árbol. Era una sombra oscura, una figura indistinta que parecía estar acechando en la oscuridad. Pensamos que podría haber sido un error en la cámara o un efecto de las luces. Así que continuamos tomando fotos. Pero la figura no desapareció. En cada foto subsiguiente estaba allí, moviéndose lentamente hacia nosotros desde el fondo del árbol. Su presencia era inquietante y nuestras sonrisas se desvanecieron gradualmente mientras mirábamos las imágenes. En un momento, mi hermana exclamó: ¿Qué es eso? Todos miramos la foto que estaba sosteniendo y allí,
En la parte inferior del árbol, la figura estaba más cerca que nunca. Parecía una sombra, una entidad oscura que se movía hacia nosotros. Mi padre intentó encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Revisó la cámara y los ajustes, pero todo parecía estar en orden. Era como si la cámara misma estuviera capturando algo que no podíamos ver con nuestros propios ojos. La atmósfera de la habitación se volvió cada vez más tensa mientras continuábamos tomando fotos. La figura estaba casi sobre nosotros y sus contornos parecían más definidos. Era una presencia oscura y amenazante que parecía tomar forma justo detrás de nosotros. Mi madre no pudo soportarlo más. Gritó y arrojó la cámara al suelo, rompiéndola en pedazos. Las fotos que habíamos tomado estaban destrozadas y la cámara estaba destruida, pero eso no importaba. La presencia siniestra que habíamos sentido detrás de nosotros se había disipado como si nunca hubiera estado allí. Pensamos en que, dado lo que había pasado con la instantánea, era mejor tomar un par de fotos con el celular, solo para continuar con la tradición. Mi mamá ya no quiso participar, pero mis hermanos sí. Así que tomamos algunas selfies que parecían bastante normales. Sin embargo, a medida que pasábamos por las fotos de la pequeña pantalla de la cámara, nuestras sonrisas se desvanecieron rápidamente. En una de las imágenes notamos algo profundamente inquietante en el reflejo de las luces del árbol de Navidad. Ahí, en la parte trasera de la habitación, detrás de nosotros, se encontraba una figura sombría y difusa. Era apenas discernible, como una sombra en movimiento, pero estaba claro que alguien o algo estaba parado allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la imagen, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Nadie recordaba haber visto a nadie más en la habitación durante la sesión de fotos, ni había ningún invitado esperado. Pero en la fotografía, la figura estaba claramente presente, mirándonos desde la oscuridad. Mi padre intentó racionalizarlo. Sugirió que podría haber sido un reflejo de uno de nosotros, o tal vez una sombra proyectada por algún objeto en la habitación. Se notaba que estaba en la negación total, pero ninguno de nosotros estaba parado allí, y no había objetos que pudieran haber causado ese fenómeno. Intrigados y asustados, decidimos examinar más de cerca la imagen. Ampliamos la sección del reflejo y comenzamos a notar detalles inquietantes. La figura parecía estar vestida con ropas oscuras y tenía una postura rígida y amenazante. Su rostro era visible, pero su presencia era indudablemente perturbadora. Mientras seguíamos mirando la imagen, comenzamos a notar algo aún más escalofriante. La figura no estaba sola. Detrás de ella, en las sombras más profundas, parecía haber otra figura, todas igualmente sombrías y perturbadoras. Era como si estuvieran formando una especie de círculo, observándonos desde la oscuridad. La atmósfera en la habitación se volvió cada vez más opresiva, mientras continuábamos examinando la foto. Nadie se atrevió a decir una palabra, pero todos compartíamos la misma sensación de que algo estaba profundamente mal en esa imagen. Finalmente, mi madre rompió el silencio, su voz temblando mientras decía que debíamos borrar esa foto. Todos estábamos de acuerdo. No queríamos tener una imagen tan aterradora en nuestras vidas,
y estábamos dispuestos a descartarla como un truco de la cámara o una ilusión óptica. Pero, cuando intentamos borrar la imagen, nos dimos cuenta de algo aún más espeluznante. La foto no se podía borrar. No importaba cuántas veces presionáramos el botón de eliminación. La imagen seguía apareciendo en la pantalla, como si estuviera allí para quedarse. El pánico se apoderó de nosotros mientras luchábamos por eliminar la imagen. La figura sombría en el reflejo de las luces del árbol parecían burlarse de nosotros, como si estuviera atrapada en la cámara y no tuviéramos forma de deshacernos de ella. Desesperados, decidimos apagar el teléfono y quitarle las pilas. Pensamos que tal vez, al reiniciarlo, la imagen desaparecería. Pero cuando volvimos a encenderlo, la foto seguía ahí, inmutable y aterradora. Nos sentíamos atrapados, impotentes ante la presencia inexplicable que había invadido nuestra vida en una noche que debería haber sido de alegría y unión familiar. Esa noche se escucharon ruidos escalofriantes en la casa, como que arrojaban cosas con furia en la oscuridad. Pero al ir a ver qué estaba pasando, no encontrábamos nada. Nos dio tanto miedo que nos fuimos a un hotel a descansar para evitar todo ese terror. Después de ese encuentro, en nuestro hogar comenzaron a escucharse lamentos por las noches, y lo que había sido hasta ese punto una existencia normal, se tornó una pesadilla de experiencias paranormales. Los sucesos continuaron por todo diciembre, y cuando estábamos a punto de salir de nuestro hogar, de pronto cesó todo. A lo largo de los años, la figura sombría en las fotos de Navidad se convirtió en una presencia inquietante y constante en nuestra vida. A pesar de nuestros intentos de ignorarla o racionalizar, la figura nunca desapareció. Nos acompañaba en cada celebración navideña, una sombra amenazante que se había unido a nuestra tradición en una manera que ninguno de nosotros podía comprender. Quisimos vender la casa. No nos podíamos ir de ahí de otra forma. Así que en una ocasión tratamos de irnos a un destino de playa para evitar todo lo que nos estaba sucediendo. Pero no hubo ningún cambio. Esa entidad nos estaba siguiendo a nosotros. No era algo que existiera solamente en nuestro hogar. Nuestros amigos y parientes comenzaron a notar la extraña figura en las fotos que nos tomábamos en conjunto, las cuales ya no se limitaban solo a diciembre. Parecía que poco a poco el ser se iba adueñando de cada vez más terreno. Algunos lo atribuyeron a un juego o a un intento de asustar a los demás. Pero nosotros sabíamos que no era ningún juego, y la figura sombría nos atormentaba, no solo en las fotos, sino también en nuestros sueños y pensamientos. A medida que pasaban los años, la figura comenzó a cambiar sutilmente. En las primeras fotos, era una presencia sombría y difusa. En segundo plano, pero con el tiempo, parecía acercarse más y más al primer plano, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros de alguna manera. Sus contornos se volvieron más definidos y comenzamos a notar detalles inquietantes en su presencia. Tenía una larga capa negra que se deslizaba sobre su figura, y sus manos parecían estar cubiertas de guantes oscuros. Aunque nunca pudimos ver el rostro, en las fotos sus ojos parecían brillar con una maldad fría y siniestra. A medida que la figura se volvía más prominente en nuestras fotos, las luces parpadeantes, objetos que se movían por sí solos y extraños sucesos en la noche, se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. Sentimos que la figura sombría había traído consigo una energía oscura y perturbadora que infectaba nuestra casa.
Nuestra salud mental comenzó a deteriorarse a medida que luchábamos por comprender lo que estaba ocurriendo. Mis padres se volvieron distantes y ansiosos, y mis hermanas comenzaron a tener pesadillas horribles en las que la figura sombría las perseguía. Yo misma experimenté una sensación de paranoia constante, como si estuviera siendo observada por la figura incluso cuando no estaba frente a la cámara. Finalmente, llegó un punto en el que no pudimos soportarlo más. Decidimos poner fin a todo esto y buscar ayuda en expertos en lo paranormal. Se llevaron la cámara y todas las fotos que habíamos tomado a lo largo de los años para analizarlas en busca de respuestas. Pasaron semanas antes de recibir una llamada de los expertos. Nos dijeron que habían examinado cuidadosamente las imágenes y habían llegado a una conclusión perturbadora. La figura sombría en las fotos no era el resultado de ningún error técnico o truco fotográfico. Era una entidad real, una presencia oscura que había estado presente en nuestras vidas durante años. Pero lo que más nos horrorizó fue lo que los expertos descubrieron sobre la figura. Según su investigación, la entidad tenía una conexión directa con nuestra familia y se había convertido en una especie de parásito sobrenatural y espiritual. Había sido atraída por alguna razón desconocida y se había aferrado a nosotros durante años, y mayormente en Navidad, alimentándose de nuestra energía y sembrando el miedo en nuestras vidas. Sentimiento que alimentaba y que conforme había aumentado, nos había atormentado cada vez más. Nos aconsejaron que tomáramos medidas para protegernos de la entidad y romper su conexión con nuestra familia. Siguiendo sus consejos, realizamos rituales de purificación y protección en nuestra casa y dejamos de celebrar la Navidad por completo. La figura sombría, al parecer, había encontrado su camino hacia nuestras vidas a través de esa festividad. En el tiempo, la entidad comenzó a debilitarse y su presencia en nuestras vidas se desvaneció gradualmente. Nunca llegamos a entender por qué nos eligió como sus víctimas, ni cuál era su verdadera naturaleza. Pero una cosa era segura: la figura sombría que se había unido a nuestra tradición navideña era un recordatorio escalofriante de que en el mundo existen fuerzas oscuras y misteriosas que a veces se infiltran en nuestras vidas sin que lo sepamos.